Shalom Alejem, estimados, qué bueno que están una vez más con nosotros. Continuamos con la serie contestando a las objeciones al Keter por parte de los misioneros. Bien, y en esta ocasión estamos nuevamente iniciando con un servidor. Para las preguntas anteriores, de la 1 a la 24, tienen que remitirse a las grabaciones de las clases anteriores. Muy bien. Ok, entonces empezamos con el. ¿Cuál es el estado emocional de María Magdalena cuando Jesús resucitado se le aparece por vez primera? Estaba llena de gozo, y aquí los antimisioneros van a poner la cita, Mateo 28, 8 y 9, o estaba llorando. Bien, entonces ven una contradicción aquí. Estamos planteando la pregunta tal cual la encontramos ahí entre los antimisioneros. Y bueno, vamos a darle respuesta. Para iniciar debemos recordar qué hipótesis seguimos. La hipótesis es la siguiente, que Meir es el primero de estos escritos que va a ver la luz. Y bueno, lo que se conocerá como Matidia tendrá su formación que obedece a varias razones. Una de ellas, mejorar a su antecesor. Esta comunidad no está plenamente de acuerdo, no está totalmente satisfecha con lo que es el relato de Meir. Entonces viene y reestructura, reelabora, toma en cuenta algunas otras tradiciones, sean de su comunidad o externas, pero bueno, aquí Matitea dará lo suyo. Hillel también hace lo mismo, pero sin conocer a Matidía. Va a tener enfrente a Meir y probablemente, según la hipótesis esta, la llamada fuente Q. Y al finalizar vendrá ya, pero muy posterior, lo que es este libro conocido como Yohanan, el cual tomará todas las libertades para hacer un relato y según su perspectiva a las necesidades de su comunidad y con la teología que ellos tengan. Bueno, esta es. Por tanto, para saber qué es lo que está pasando aquí, tendremos que ir, como dije, a ver no solamente el motivo de la formación de los libros, sino su aparición en el tiempo, al menos de lo que sabemos. Vamos a leer, y dice de esta manera, ¿bien? Tenemos que dice, ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Aquí es Meir el que dice, no dijeron nada a nadie y tenían miedo. Hasta lo resaltamos ahí en rojo para que vean qué es lo que dice la primera de nuestras fuentes, la más antigua. Y bueno, ahora viene Matitea y dice, ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Tarde que temprano ellos van a tomar este versículo nuevamente para decir ¿qué es lo que hicieron? No le dijeron nada a nadie o se lo dijeron a los discípulos. Por tanto, vamos a dejar eso para el apartado donde ellos hacen esa pregunta. Aquí nomás nos vamos a enfocar específicamente en lo que nos están pidiendo. ¿Cuál era el estado emocional? Bien, y ellos tenían miedo. Matitía está de acuerdo, dice, tenían miedo, pero también había en ellas gran gozo. Eso es lo que va a añadir Matitía. Pero está de acuerdo y va a dejar lo que ya afirmó la primera de nuestras fuentes, que es Meir. ¿Sale? Bien, ahora va a venir posteriormente este libro conocido como Yohanan y dirá, estaba Miriam junto al sepulcro fuera llorando y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. No es necesario decir, porque todo el que haya leído el libro de Juan tiene por seguro que es muy distinto a sus antecesores. O sea, es muy distinto lo que se narra
en todos los aspectos, en algunas sí tiene cierta semejanza, pero en la gran mayoría se separa de los relatos de los llamados sinópticos. Ajá. Bien, entonces, por varias cosas, vamos a decir cuál era el estado emocional eh, de esta Miriam y vamos a decir que era la de con gran miedo y gozo. ¿Ah? Pero Yohanan dirá que está llorando, ¿sí? Esto es una formación, porque su estructura es totalmente distinta, como ya dijimos, pero bueno, también hay que hacer notar que varias partes de ahí son formulaciones teológicas. Y aquí, por eso hará que esta Miriam esté llorando, ¿sale? Pero entonces la respuesta a su pregunta, ¿cuál es el estado emocional cuando ve por primera vez? ¿Estaba llorando o llena de gozo? ¿Ah? Ellos nada más van a tomar en cuenta estos dos, Juan y Mateo, pero nosotros tomando una más, tendremos que su estado emocional era con gran miedo y según Matetia, este miedo también tenía un poco, era como un encuentro de emociones, entre ellas estaba el miedo y el gozo. Y entonces me dirán, bueno, ¿y entonces por qué Johanan se atreve a afirmar que estaba llorando? Bueno, como dijimos, es una formación teológica y varias partes de ahí lo que quieren transmitir es el mensaje que ellos conciben, ¿ah?, a través de una historia. Esto es muy común también en el Midrash y en la literatura de los sabios porque eh, harán que los personajes tengan ciertos diálogos o se alejarán del peshat, de la historia, tal como nos los cuenta lo que es la Torah escrita, y se alejarán. Y eso no invalida el Midrash ni tampoco la Torah escrita. Asimismo, esta, donde afirma que está llorando, no invalida el anterior que dice que tenían miedo, ajá, y que también tenían gozo. Lo que están tratando de transmitir son cosas distintas, son a diferentes congregaciones o a diferentes comunidades con diferentes situaciones, ajá, un ambiente distinto, etcétera, etcétera. Bien. Y para más acerca de esto, miren lo que vamos a citar un poco acerca de lo que dice la Gemara y dijo que la mitzvah de la rama de sauce es una ordenanza de los profetas. Está hablando el Talmud acerca de los mandamientos de Sukkot. Ajá. Hay una rama de sauce. Bueno, ustedes saben varias cosas de ahí. Lo importante aquí, quiero destacar, no tanto eso, sino a quién se lo van a adjudicar. Y bien, dice, ya es una ordenanza de los profetas, ya que Haggai, Zaharia y Malachi lo instituyeron en el templo como obligatorio. Esta primera opinión, dice, es de los profetas. Ahora, el rabino Nehemías del valle de Bet Jordán, él va a diferir y dice, la mitzvah de la rama de sauce en el templo son cada una alajá le Moshe Mishnai. Es una ley que le fue dada a Moshe en el monte Sinaí y de ahí se ha transmitido de forma oral. Ajá. Pero vendrá Rabbi Yohanan, dijo los suyos, es decir, los sabios de Babilonia dicen que esta ordenanza es de ellos. Entonces Rabbi Yohanan dice, la ordenanza es de los rabinos. Pero no me está diciendo este Rabbi Nehemías que es alajá Moshe Mishnai, o sea, que fue recibida de Moshe. ¿Ah? Pero también nos dijo, nos trajo otra opinión donde era de los profetas. Entonces, vean, en cuestión de tiempo, uno dice, aquí los sabios de Babilonia, los rabinos de Babilonia. ¿Estamos? Entonces, ese es aquí. Ahora, vamos para el siguiente punto más atrás en la historia, o adjudicado al menos, es los profetas. Pero viene el rabino Nehemías a decirnos que es alajá le Moshe Mishnai, o sea que se fue recibida desde
el Sinaí. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Están equivocados? No, 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 para nada. No, 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 para nada. Ajá. Históricamente, vamos a decirlo, históricamente la rama de sauce es más probable que haya sido instituida por los sabios. Pero una construcción o una adjudicación teológica va a decir que se lo va a decir que fueron los profetas. Vendrá otra opinión teológica que lo remontará más atrás en la historia como Alajá le Moshe Misnai. De esta misma manera, ajá, tendremos que hay tres textos y una nos dice que estaba llorando, otra nos dice que tenía miedo, pero que también tenía gozo al mismo tiempo que con miedo. Y la más antigua nos va a decir que que todas tenían miedo. Entonces, históricamente, ¿cuál es lo más probable? Es lo que dice Meir, el ser el más antiguo, que tenían miedo conforme a la historia. Bueno, una formación teológica, vendrá Mateo y nos dirá, con miedo y gran gozo. Y una todavía más posterior va a decir, no, estaba llorando. Entonces, así, al igual que la Gemara, en el tratado de Sukkah, no se contradice y no está no por estas tres opiniones vamos a decir que la rama de sauce no la vamos a hacer o que no, 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 tenemos que ver con también la razón. Por eso entonces la respuesta es que tenía miedo. Y luego vendrán estas dos construcciones teológicas, pero ese ya es más que nada para su comunidad, por qué lo formaron así, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese tipo de cositas, bueno, no es realmente nuestro tema de por qué andar bien todo eso. ¿Sale? Entonces la respuesta ahí está. Pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta dice así. Pregunta número 26 de los antimisioneros. En Mateo 21, 19 al 21, Yeshua maldice una higuera hasta matarla. ¿Por qué Yeshua va en contra de la ley que prohíbe dañar árboles frutales? ¿Por qué la culpó de no tener frutos si la pobre planta estaba fuera del tiempo de su cosecha? ¿No se supone que él cumplió toda la ley? Creo que los antimisioneros son los menos indicados para decirnos que estar contra la ley, ¿sí? Debido a que muchas cosas no están en la Torah, o sea, en la Torah escrita no está, todas están en la Torah oral y se dice que muchas son o sea, costumbres posteriores, algunas son deducciones o bueno, más bien son prácticas que se llevan a cabo el día de hoy, pero que fueron deducidas a través de las 13 reglas de interpretación de la Torah. Y bueno, entonces eso no cuadra muy bien con él, pero solamente lo van a tratar de utilizar en nuestra contra, en la contra de los alumnos de Rabí Joshua. Y porque aquí vienen y dicen, ¿por qué está en contra de la ley porque la ley prohíbe dañar árboles frutales? Ok, ok. Si vamos a ciertas prácticas, nos daremos cuenta, ¿sí? que ellos son los menos indicados para esto. Pero bueno, vamos a darles aquí, dicen, bueno, ok. Pero la culpó, ¿por qué la culpó de no tener frutos si la pobre planta estaba fuera de tiempo de la cosecha? Y no se supone que él cumplió toda la ley. Simplemente tratan de dirigir aquí, como siempre hemos dicho, tratan de dirigir hacia o encauzarlo en su perspectiva. Pero bueno, ok. Para esto voy a citar aquí a dos eruditos en la materia. Y ahorita vamos a ver quiénes. Leo, porque así lo dice. La higuera se secó inmediatamente o al día siguiente. Lucas no hace ninguna referencia a esta anécdota curiosa. Solo registra la típica parábola del Mesías, donde dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, que aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló.
córtala. Y no la hallo, córtala. Ajá. Es claro que el tema de la parábola es el pueblo de Israel, o bien el partido de los fariseos o el de los saduceos. Yeshua, que no atendían las palabras de Yeshua y por lo tanto debía en justicia ser maldecido o abatido. En otra parte, el mismo Marcos dice, de la higuera aprender la parábola, de donde Lucas escribe, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros sabéis que el reino de Elohim está cerca. Se habla de brotes de flores, puesto que la higuera no fructifica en aquella estación. Esta preciosa parábola en el círculo de los discípulos o por los evangelistas fue transformada en un extraño milagro que infligía una gran injusticia a un árbol cuya única culpa consistió en haber cumplido sus funciones naturales. ¿Ah? Esto nos dice Joseph Klausner en su libro. Y a ver, ahorita les digo. Sí. Ajá. Bien, entonces, como decía, aquí es el libro de Joseph Klausner, Jesús de Nazaret. Ajá. Y al explicar esto, en pocas palabras, nos dice que, bueno, con los argumentos que acabamos de leer, lo que parece aquí es que esto fue una parábola y que posteriormente fue transformado como en un hecho real, un milagro, pero que en realidad era una parábola. Ajá. Brinda aquí sus argumentos. Ajá. Y sobre todo por lo de infligir ese castigo por una planta que solo cumplió con sus funciones naturales. Esa es la opinión de Joseph Klausner. Muy bien. Ahora vamos con la opinión de otro erudito. Antes de decir mi opinión de por cuál me inclino, ¿verdad? La siguiente opinión es así. O quizás, como Galileo, habituado a disponer de higos durante 10 meses de los 12 del año, olvidó que Jerusalén, dice 10 meses de 12. Entonces olvidó que en Jerusalén, a 800 metros sobre el nivel del mar, tenía un clima más difícil que la zona cercana al lago. Esto lo dice Gesabermes en Los Rostros de Jesús, en su libro Los Rostros de Jesús. Él pone eh, que un Galileo está habituado a disponer de los frutos de la higuera por más tiempo que los de Jerusalén, o sea, 10 meses de 12. Esto concuerda con lo que dice el Talmud en el tratado de Erubim, ¿sí? En el tratado de Erubim se nos dice, ¿por qué las palabras de la Torah se pueden ejemplificar o se describen como como una higuera, una planta de higo? ¿Ah? Y la razón que da el Talmud es porque cada vez que nosotros nos acercamos a, a una planta de higos, habrá frutos para consumir. Asimismo, cuando nos acercamos a las palabras de la Torá, siempre habrá algo que aprender, un mensaje para nosotros. Eso es lo que dice el Talmud en Masejet Erubim. Entonces está conforme a lo que se dice aquí. Por tanto, yo opinaría lo siguiente y lo resolvería de la siguiente manera. Es que Rabbi Joshua estaba acostumbrado y en la memoria colectiva encontraremos algo así, porque en el Talmud está atestiguado que la higuera es como si tuviera fruto en todas las épocas del año. Ajá. Entonces, estaban acostumbrados a esto y por eso lo podían poner como un ejemplo de la Torá.
De esta manera, entonces Rabbi Yoshua estaba acostumbrado a eso y se acerca, y da esta enseñanza, esta parábola, utilizando a la higuera, diciendo diciendo que el pueblo de Israel, los fariseos, o en todo en general, más bien yo creo que en general, que serían esta planta higuera y deberían dar higos. Y como no están dando los frutos, acuérdese muy bien que decía tanto nuestro maestro como su rabino, porque den frutos dignos de arrepentimiento, entonces concordaría con ese tipo, con esa línea de enseñanza. Bien, ahora, esa parábola, esa enseñanza que dio acerca de una higuera y que si no daba fruto, si permanecía estéril, entonces debería ser maldecida. Eso posteriormente fue transformado en un milagro, de modo que así se virtió en los, en las fuentes. Eso es entonces la manera en que lo resuelvo yo. Bien, con esto terminaríamos la pregunta número 26. Y entonces le dejo el lugar, estimado profesor Harold, para que él responda las siguientes dos preguntas. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están, estimados amigos? Vamos a continuar la sección de rondas y preguntas de refutando a los antimisioneros que había quedado pendiente con el Rab Joel. Vamos a compartir pantalla, vamos a darle respuesta rápidamente a estas interrogantes y vamos a siempre analizar, chicos, el porqué de las cosas, ¿ya? Vamos a compartir la presentación. La pregunta número 27, caballeros y damas, dice lo siguiente. ¿A quién se le apareció Yeshua por primera vez después de que hubo resucitado? Alternativa A Miriam de Magdala y a las otras mujeres, Mateo 28:9. A Miriam de Magdala, Marcos, Meir, capítulo 16, versículo 9. C, a Cleofas y a otro seguidor. Esto está escrito en Gilel Lucas 24:18. Bien, queridos amigos, siempre es menester nosotros entender cuál es la composición de, el canon del mal llamado Nuevo Testamento. Para esto primero voy a responder a la pregunta puntualmente para después dar una explicación más global. La respuesta sin duda alguna, chicos, sería la alternativa B. Lo voy a decir a priori. ¿Por qué la B, chicos? Porque dentro de la composición de los evangelios vamos a ver que el evangelio matriz va a ser el evangelio de Marcos, ¿ya? Esto lo voy adelantando para primeramente responder a la pregunta. Ahora sí, aclarado eso, vamos a explicar un poco la composición de los evangelios. Bien, para esto, chicos, vamos a una pequeña pizarra virtual para nosotros poder graficar, ¿correcto? Lo que necesitamos nosotros aprender en esta magnífica oportunidad. Bien, entonces, chicos, tenemos que tener presente algo. Los evangelios no van a ser biográficos, sino los evangelios van a ser teológicos. Entonces, ¿qué significa? Que en un momento del tiempo hubieron muchas comunidades. Vamos a poner acá, a ver. Muchas comunidades. ¿Ya? Habían muchas comunidades. Una comunidad va a ser de los ebionitas. Vamos a ponerla acá. Los ebionitas. ¿Ya? Estos ebionitas van a manejar mucho el evangelio de Mateo. ¿Ok? También van a haber otras comunidades. Van a estar los valentinianos. Vamos a poner por acá. Valentinianos. Van a estar también los cerdonianos. ¿Ya? Cerdonianos. También van a estar los marcionitas. ¿Ya? Y van a haber una serie de comunidades que van a estar dispersas, chicos, ¿ya? Por eso que también vamos a ver acá a los miembros de la gnosis, ¿ya? La gnosis.
Entonces vamos a ver diferentes comunidades. A veces, chicos, cuando se habla de los evangelios, se piensa justamente que los evangelios fueron relatos biográficos en los cuales hubo un hombre que iba tomando nota a las palabras de Rabbi Yeshua. Pero no, sépase usted que los evangelios han sido primero que nada textos que han sido orales, vamos a poner así. Era una tradición, ¿ya? Una tradición oral. O sea que esto no estaba escrito, sino que en un momento del tiempo esto va a dejar de ser oral, ¿ya? Y esta tradición oral se va a convertir en una tradición escrita. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos primeramente que caer en cuenta, ¿ya? A veces no se enseña muy bien este tema, chicos, porque hay demasiado dogma, ¿ya? Entonces recuerde, la tradición oral se va a convertir en una tradición escrita. Es como lo que pasó con el Talmud. El Talmud, antes de ser compilado por escrito, solamente fue una tradición netamente oral. Ahora, ya que este primer punto ha quedado claro, vamos a un poquito a revisar, como decíamos, la composición de lo que va a ser el canon, ¿ya? Vamos a ver justamente, perdón, vamos a ver la composición de los evangelios. Bien, comenzamos, chicos, con el evangelio más antiguo. El evangelio más antiguo es el evangelio, ¿ya? El evangelio de Marcos, ¿ya? Conocido como Meir en hebreo, el evangelio de Marcos. Este va a ser el evangelio más antiguo de todos. Ahora, hay personas que creen que este evangelio de Marcos o de Meir fue escrito en el año 70, ¿ya? De hecho, los maestros de la escuela bíblica proponen que es cerca del año 70. Pero recuerde usted, y lo voy a poner afuera de la gráfica para que se pueda distinguir muy bien, lo más antiguo que tenemos son las cartas de Pablo, ¿ya? Y en las cartas de Pablo, señores, son del año 200 después del Mesías, o sea, o después de nuestra era, ¿ya? Son del año 200, o sea que habían pasado 200 años que el maestro ya había muerto y, bueno, resucitado, y que estas cartas de Pablo van a ser escritas. Entonces, ¿qué significa? Que los llamados así evangelios van a ser muy posteriores al año 200. No hay ningún evangelio del año 70. ¿Y cómo usted lo puede saber? A través de la catalogación de pergaminos, texto lexicográfico, pruebas de carbono 14 y otro tipo de pruebas que se le hacen a los pergaminos. Ahora, como hablábamos de los evangelios, comentamos que el primero es el de Marcos, ¿ya? Y del de Marcos van a ser el de Mateo y también van a ser el de Lucas, que vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Para que se pueda entender bastante esto. Ok. Entonces lo que tenemos, chicos, es esto, ¿ya? Estos son los evangelios que van a nacer ¿de dónde? De Marcos. Entonces nosotros para hablar de un criterio histórico tenemos que ir sí o sí, chicos, al testimonio más antiguo. Y en este caso el más antiguo es el de Marcos. Y el evangelio de Juan, vamos a ponerlo por acá, correcto. Y el evangelio de Juan, o Kata Yohanín en griego, así se le dice, o Masorá Yohanan en hebreo, es bastante posterior. Entonces, en la pregunta, caballeros y damas, que tenemos que tener en cuenta, es que son todos estos evangelios, son relatos eminentemente teológicos. ¿Qué significa? Que no son literales. Ahora, la cuestión que usted debe preguntarse es, entonces, ¿cómo nosotros podemos discriminar cuál de estos mensajes tiene vinculación con el Yeshua de carne y hueso? Bien. Entiende usted que para nosotros poder rescatar al personaje Galileo, ya recuerda, estamos hablando de un judío de la Gran Galilea, de más o menos la época del Segundo Templo, tenemos que ver cómo vivían los galileos, qué creían los galileos, cuáles eran sus luchas, quiénes eran los sabios de la Gran Galilea, porque algunos hermanos dicen de que Yeshua era un fariseo, ¿ya? Pero eso no es tan correcto analizando de dónde salen los nazarenos. Ahora, conversaba el día de ayer con un amigo que me decía, Harold, pero Yeshua podría haber sido un esenio.
La respuesta es sí y no. ¿Por qué sí? Porque la manera de él, de sus enseñanzas, va muy vinculado con la transformación, la renovación interna. Eh, pero, pero note justamente de que los esenios no solían ir a las comunidades y tenemos un problema. Yeshua de Nazaret fue justamente a las diferentes aldeas y no se aisló en el Qumran. Ahora, Yeshua de Nazaret estuvo en las bodas de Cana, de acuerdo a la tradición oral. Entonces, estos aspectos van a ser los que lo van a separar de los esenios. Entonces, ¿qué significa? ¿Que solamente había un solo tipo de esenio? No, habían muchos tipos de esenio, muchas variedades de tipo de esenio. De hecho, aquellos que han llevado cursos con el doctor Adolf Reutemann, curador de rollos de Mar Muerto de Qumran, han recibido en sus clases apartados de que no había solamente un solo tipo de esenio, habían muchos tipos de esenios, bastantes. Y se encontraron restos de mujeres y niños en el Qumran, que significa que había también un tipo de esenios que tenían su familia. Entonces, analizando esto, diríamos que Yeshua tenía ciertamente rasgos de fariseo, rasgos de saduceo, rasgos de todos tenía el maestro. Pero también un extremo es que dice que tomó lo mejor de todo falso, porque no hay un judío camaleón. O sea, el judío tiene que pertenecer sí o sí a una escuela. Que puede tomar elementos de otras escuelas, claro, eso sí, pero no es que tomó lo mejor y se quedó en nada, no, tenía que estar afiliada a alguna secta, alguna escuela de pensamiento de esa época. Entonces, sin duda alguna, el maestro pertenecía al grupo de los apocalípticos y revolucionarios, ¿ya? Entonces, le recomiendo el libro de Reza Aslan, llamado Yeshua el Celote, o Jesús el Celote en español. Entonces, para nosotros retornar a la pregunta, notemos justamente de que el testigo textual más antiguo es el de Marcos. Y en Marcos, ¿qué cosa es lo que nos dice? Vamos a volver a la presentación. En la presentación lo que nos acota que es María Magdalena la que va a ir justamente al sepulcro. Porque, a ver, esta pregunta nace en virtud de que los antimisioneros suelen decir que, mira, los evangelios son una farsa, son una estafa porque se contradicen. La respuesta es sí y no. Diríamos que sí se contradicen, pero porque cada una pertenece a periodos redaccionales distintos, siendo Marcos la mamá. ¿Y qué significa? Que para el Evangelio de Mateo, los autores de Mateo, aparte de María Magdalena, incluyeron a más mujeres. ¿Para qué? Para magnificar el evento, para hacerlo mucho más grande, cuando en realidad solamente fue una persona de acuerdo a la tradición marcana. El Evangelio de Lucas ya va a deslindar mucho con ambas tradiciones, porque va a decir que va a agregar acá a un hombre, a Cleofas. Y este Cleofas tenía una vinculación con el maestro. Algunos especulan que podría haber sido primo del maestro. Entonces lo que hace Lucas va a coger justamente a varones. O sea, ya no va a dejar a la mujer, se lo va a sacar de lado. ¿Por qué razón? Porque recuerda que Gilel Lucas tiene una tradición más helénica. Por lo tanto, en el mundo griego y romano, recuerde usted que el hombre y la figura masculina era figura de superioridad, mientras que la figura femenina en ese mundo antiguo era símbolo de debilidad. Por eso que Lucas se aleja mucho más de lo que es el relato de Marcos y va a deslindar de las mujeres y en reemplazo de las mujeres pone a Cleofas y otro seguidor. Entonces diríamos, sí, es una pequeña contradicción, pero no porque sea una contradicción adrede con la mala fe del caso. Es decir, contradizco esto porque tengo la mala intención. Y B, contradigo esto porque quiero hacerlo. No, sencillamente porque hay etapas redaccionales distintas. Entonces, siendo el Evangelio de Marcos el más antiguo, ese es el que podría catalogarse como el más cercano a la realidad, diciendo el de Mateo y el de Lucas, variantes que van a nacer mucho tiempo posterior al de Marcos. Muy bien, entonces hemos respondido a la pregunta número 27. Ahora, vámonos a la pregunta número 28 de los antimisioneros. Dicen así. Lo que dice el Nuevo Testamento acerca de que la ley en Romanos capítulo 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. ¿Quién es él? Elohim. Porque por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. ¿Ok?
¿Qué dice Romano 3:28? Verifiquemos. Así consideramos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Fíjese que lo que hemos marcado con rojo, señores, es la palabra obras, ¿ya? Que en hebreo sería maseja togá, las obras de la Torá, o en griego ergun nomo, que son obras de las instrucciones. Ahora, los antimisioneros, al igual que los testigos, agarran un solo versículo y con ese solo versículo hacen exégesis, y eso es una falsedad. Y para contrastar, los antimisioneros dicen así. Ahora, lo que el Tanaj dice acerca de la ley de Deuteronomium 6:25, de Barim, y será para vosotros justicia si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante de nuestro Elohim, como Elohim nos ha mandado. Bien. Note que acá hay una cosa que hay que entender. Acá cuando dice poner por obra, significa aplicar, hacer, manifestar, no tenerlo solamente teórico. Eso es en el contexto de Devarim, Deuteronomios 6:25. Pero en el texto de Quejilá en Roma, o Higueret, Shel Romillán, o Carta a los Romanos, o a los estudiantes de Italia, note justamente que nos habla de obras de la Torá. Ahora, ¿qué diferencia, señores, hay entre decir Torá, Torá, o obras de la Torá? Tiene, señores, una diferencia fundamental. La Torá viene dada justamente por los mandamientos, las misvot, las 5 que dio para lo que es el Eterno y las 5 que es para el hombre. Es decir, ¿qué significa? Yo soy Hashem, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, y a lo que usted conoce. Ya. Ahora, ¿qué cosas son las obras de la Torá? Las ergum nomu o maseja Torá. Son los cercos que los jajamín impusieron a la Torá para que el pueblo de Israel las guarde. Y note, estos cercos no es que sean malos, sino que tienen la función de blindar a la Torá y evitar que el pueblo pueda cometer errores. Entonces, cuando Pablo, el rabino de Tarso, dice que no es por las obras, sino por la fe, y esto mismo lo va a recalcar en la carta a los Gálatas, es obvio que Rab Shaul no es un judío jerosomalitano, o sea, él no nació adentro de Israel, él mismo lo dice. Él es de Tarsis, fuera de Israel, posiblemente Tarsis es en España. Entonces Pablo justamente está fuera de lo que es Israel. Entonces Pablo es un judío diaspórico. Ahora, adentro de la tierra de Israel eran muy estrictos, con muchas alajot orales de Doraita, mientras que afuera de Israel era un poquito más blando. Por eso el doctor Mario Meir Javier Sabán habla de la gran ruptura entre la sinagoga y la eclesía. Aconsejo que ustedes busquen esa conferencia de la ruptura. Ahí el doctor Mario Meir Javier Sabán, doctor en filosofía, en derecho, y también en judaísmo y en Kabbalah, expone esto bastante claro. Entonces yo le quiero dejar a usted lo siguiente, que las obras de la Torah no es la Torah, solamente son añadidos, son cercos muy bien intencionados, pero que no son necesariamente una revelación divina. Ahora, ¿qué le recomiendo yo de bibliografía a usted para que usted pueda tenerlo más claro? Búsquese en la internet el PDF llamado La Ley, o sea, la Togá, las obras, Ergu o Masé, y la Gesed, la Gracia. Y este escrito es del autor Florentino García Martínez. Ahora, yo se lo voy a poner más claro para que no tenga usted ninguna duda. Fíjese que la palabra obras de la ley significa disputas legales, costumbres humanas y sistema religioso. Y los mandamientos de Hashem, las 10 palabras, son como los 10 dedos de la mano, por eso tenemos 10, y representan también a las 10 sefirot, ¿ya? Y note justamente, para que usted lo vea bien, en Gálatas 3:10, dice así:
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuál sería la traducción correcta? Porque todos los que dependen de las leyes humanas, ¿ve? Ahí se nota más claro, están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en la Torah, lo cual está correcto. Entonces, el problema es que los antimisioneros, al igual que el catolicismo romano y el protestantismo, piensan que obras de la ley tiene que ver con la Torá, y no, obras de la ley tiene que ver con las costumbres, con el sistema religioso y con las leyes humanas. Ahí se cae a pedazos esa tesis. Por eso, cada vez que usted vea la palabra obras de la ley con un lapicero arriba, póngale costumbres humanas. Entonces, ¿cómo sería con costumbres humanas? Porque todos los que dependen de las costumbres humanas están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en la Torá. ¿Se da cuenta? Una mala traducción lleva un mal entendimiento a una mala aplicación, y una mala aplicación a una falsa doctrina. Entonces, eso, señores, es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Y de esta manera respondemos que las obras de la Torá no es la Torá, y que por lo tanto la carta a los romanos no contradice a Deuteronomium 6:25. ¿Ah? Con eso queda claro. Bien, continuamos con nuestras dos siguientes preguntas. Y bueno, la 29 que me toca nuevamente es cuando, así voy a citar tal cual la encontramos entre los antimisioneros. Cuando Yeshua dijo, Dios mío, ¿en qué idioma lo dijo? Lo dijo en arameo, Eloi, Eloi, y aquí nos pone la cita donde lo toma, Meir 15:34, o lo dijo en hebreo, Eli, Eli, Matitiá, o Mateo capítulo 27, versículo 46. Para esto quiero nuevamente recordar lo que dije ya al empezar esta clase. Recordemos que el primero que escribe es Meir. No de todos los escritos, eso también a veces se me confunde, no de todos los escritos del que del mal llamado Nuevo Testamento. No, ya sabemos que Shaul es el primero, el que va a empezar a hacer las cartas y todo eso. Los evangelios van a ser posteriores a. Nos referimos solo y únicamente a los evangelios, a los 4 denominados canónicos. En estos, que se cuenta la historia de Rabí Joshua, el primero de ellos en ver la luz es Meir. Y es muy probable, aunque algunos eruditos no están de acuerdo, que, por ejemplo, estos libros, tanto el de Mateo, Marcos, hayan tenido un original en hebreo. Bueno, ese no es nuestro tema, pero el asunto es que estas palabras, ¿en qué idioma se virtieron? Entonces, para poder nosotros dar la respuesta, vamos a los versículos. En Meir, va a decir que Yeshua, Bekol Gadol, dio una gran voz, dijo, Eloi, Eloi, lema shebachtani. Eso es lo que nos dice Meir, y está en arameo. Y bueno, y de hecho algunas de las traducciones vamos a encontrar ahí un poquito de lo que es la fonética. Esta es la Biblia Corona de Jerusalén, que así lo vierte. Vamos entonces a lo que dice Matitiá. Ahora Matitiá dice Yeshua Bekol Gadol, con una voz grande, una gran voz, dijo Eli Eli, lema shebachtani. Entonces aquí tenemos que está
esta frase está en hebreo. Bien, entonces no hay contradicción alguna, no hay dificultad alguna. ¿Por qué? Porque Meir, el escritor del libro conocido como Marcos, va a ponerlo esta parte en arameo, sin problema. Pero lo que hará Matitya es traducirlo al hebreo. Tal vez Matitya lo traduce al hebreo para poderlo ligar al libro de los Salmos, de modo que, como es su costumbre, acordemos que tiene una cierta, ¿cómo lo podemos llamar? Tiene una cierta estructura, así es, tiene una cierta estructura y una de ellas es profecía y cumplimiento. La va a traer lo que él ve como cumplimiento, lo va a ligar a un versículo del Tanaj. ¿Ah? Entonces, como el otro está en, Meir lo escribe en arameo, entonces va a decir, bueno, es mejor que lo pongamos en hebreo para así poderlo, y los lectores lo podrán todavía con mucha más facilidad ligar al Salmo para que el Salmo 22.2, ajá, de hecho aquí viene la cita, 22.2 de Salmo, y esa es la respuesta. O sea, y no habría dificultad, ¿verdad? No hay dificultad alguna. Matitya está en hebreo y Meir está en arameo. Como lo dijo él, nuevamente nos vamos al más antiguo y este es Meir. Lo más probable es que lo haya pronunciado en arameo, como era el idioma franco, el idioma que hablaba la mayoría en el primer siglo, y Matitya lo haya traducido al hebreo con las razones que ya expuse, y también porque el hebreo era para la lengua sagrada, entonces como este iba a ser algo de una manera eclesial, litúrgico, ajá, entonces por eso probablemente también pensó en vertirlo mejor en hebreo. Bien, entonces con eso dejamos respondida la pregunta número 29. Vamos a la 30. Dice así, ¿cuántos endemoniados gadarenos eran? ¿Eran dos? Ajá. Eso está en Mateo 8, 28, 34 o 1, según Marcos 5, 1 al 20 y Lucas 8, 26, 39. Y los mismos razonamientos que hemos estado utilizando, ¿sí? Las mismas, la misma premisa, ¿ah? Darle el lugar a el más antiguo, ¿ah? Que se apega más a la historia, aunque ya tiene un poco de construcción teológica, pero es más apegado a la historia, ¿ah? Que los demás. Bien, entonces vamos a responder. Y para eso primero tenemos que ir a leer, ¿no? Vamos a las fuentes y dice, al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros y eran tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. La traducción de Corona de Jerusalén. Y esto es el libro de Mateo. Veo dos. Así lo pusimos en rojo para que se note. Dos. Hay dos. Ajá. Y ahora, encontramos que en Marcos se nos dice algo distinto. Marcos 5, y dice, apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Y bueno, viendo esto, ellos van a decir, oh, ya no puedes confiar en este libro porque hay contradicciones y se dice aquí algo y aquí se dice lo otro y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, también encontrarán como un argumento más, el saltar a la tierra vino a la ciudad un hombre a su encuentro, poseído por demonios
y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido ni moraba en la casa, sino en los sepulcros. Estamos en Hillel. Y bueno, vamos a responder, ¿sí? Recordemos que el más antiguo es Meir y que Matitiá viene y hace grandes cambios. Uno de los cambios que hace es que va a juntar toda la enseñanza, que por cierto mucha no viene en Meir, sino lo toma de otras fuentes, la hipotética fuente Q, y puede que otras más, ¿ah? O al menos también tradiciones de las cuales no tenemos noticia en Marcos, y lo junta en 5 grandes discursos. Además, no solo eso, ahí es nuevamente vemos un motivo teológico. ¿Por qué razón va a decir en 5 grandes discursos? ¿Por qué no le bastaba tener las enseñanzas esparcidas en todo el libro? Sencillo, porque 5, como los 5 libros de la Torá, trata de presentar a Rabbi Joshua como el profeta similar a Moshe. Entonces, por ese motivo las agrupa. No solamente eso, sino que los milagros que están distribuidos, ahora los va a juntar en un bloque. Ajá, estamos hablando del capítulo 5 no, el de los milagros. Del 5 al 7 estaría la primera conjunción de discursos y de enseñanzas. Y luego vendrá el capítulo 10, ajá, con, creo que también el 9 y 10 son de los milagros. O sea, ahí hay un motivo teológico. ¿Ya ven? Eso. Ahora, Hillel también, el libro de Lucas también tendrá, y hay una inserción que no tenemos noticia en otro lugar, solamente ahí, lo voy a poner ahí en toda una sección que solamente enseñanzas, parábolas, o sea, hay una parte que solamente aparece ahí. Esto nuevamente es distintivo de Lucas. En Lucas tendremos varias cosas también teológicas. Y se irá más por el lado de las cualidades morales. En Matitiá se nos dice que José de Arimatea, era un hombre rico, pero Lucas no va a decir que es rico, va a decir que es un hombre piadoso, justo, ajá, que es un discípulo, también ya lo dijo Mateo. Pero entonces, vean, o sea, estos cambios responden o obedecen a las necesidades de la comunidad y a la estructura con la cual fueron escritos. Ajá. Como decía Mateo, ya vimos aquí, hay reúne los milagros en un bloque, reúne en 5 bloques las enseñanzas, todo eso es algo propio de Mateo. Cuando cuenta esta historia que está tomada de Marcos, va a decir que son 2, pero por sus razones, y no es la única, no es la única vez en que lo hará. Miren, vamos adelante. Nos vamos a adelantar un poquito. La pregunta 35, ¿sí? Aquí está, miren. ¿Cuántos ciegos sanó Yeshua al salir de Jericó? ¿Eran 2 según Mateo o era 1 según Marcos y Lucas? Lo mismo. O sea, en Matitiá otra vez dijeron, bueno, ya le gustó, son 2 errores. No. O sea, es el motivo por el cual está escribiendo este número. Acuérdense cuando tienen aquel evento donde suben al monte y Rabí Joshua se transfigura delante de ellos, haciendo que sus vestiduras resplandezcan totalmente blancas. Se le acercan ¿cuántas personas? ¿Cuántas? ¿5, 10, 20, 100? No, 2. 2. Específicamente dicen, Moshe y Elías. ¿Por qué 2? Bueno, también y podremos ver el motivo teológico, que no es nuestro verdadero punto, pero es el motivo propio teológico que sirve o está subyugada a su enseñanza, a la tradición que él maneja en esta comunidad. Nada más. Entonces, para ir respondiendo, ¿sí?
para ir respondiendo, ¿eran dos o eran uno? Históricamente son uno y tenemos dos pruebas. Una, el más antiguo de los registros nos dice eso, y dos, que hay otro libro, en este caso Hillel, que afirma también. Entonces, por mayoría de testimonios, también sería uno. Ahora, entonces, ¿por qué Mateo hace ese cambio de aumentar otro más? Nuevamente, son cosas de propias del libro. Y si vamos a ver un poquito de esto, creo que también está en una de las preguntas de los antimisioneros. Pero en Matetía tendremos que un gentil le pide un milagro a nuestro Santo Maestro, pero él va personalmente. En Hillel no va personalmente, es a través de los ancianos que pide este favor. Ajá. Hay un diálogo, o es al revés, no lo recuerdo específicamente bien, pero bueno, hay un diálogo, más me parece que es en Hillel, que no está en Matitía, y etcétera. O sea, hay esas diferencias, pero eso es propia de cada uno de los registros que estamos analizando. Pero tiene un motivo teológico, no es que diga que quiere decir, bueno, quiere contar otra historia o que quiere cambiar simplemente lo que sucedió o lo recuerda distinto. No, es el motivo por el cual ellos escriben y está subordinado a su tradición, a su enseñanza, a las necesidades de su comunidad. Bien, con eso entonces contestaremos. Pero vamos a ver un poco de lo que dice la Gemara. En Eruvin 100a 13, la Gemara comenta, se enseñó en una baraita. Si uno trepa un árbol, se le permite bajar. Y se enseñaba en otra baraita que está prohibido bajar. Entonces, miren, estas dos baraitas están, o se prohíbe o se permite. ¿Cuál es el asunto aquí? Ajá. Y fíjense cómo soluciona el Talmud. El Talmud dice, esto no es difícil. Aquí donde está permitido descender es uno que subió en viernes cuando todavía era de día. Allí es donde está prohibido descender. Se subió ya cuando era Shabbat y era después del anochecer. Entonces ya no le está permitido bajar. Ajá. Vean cómo hacen esto. El Talmud lo hace. Y si nosotros hiciéramos algo, que estamos haciendo algo similar, estamos diciendo, no igual, en Marcos y en Hillel se dice históricamente cuántos eran, pero en Mateo teológicamente aumenta uno. Ajá. Entonces podemos decir, no es difícil, porque aquí, así, no es difícil. ¿Por qué? Porque Marcos y Lucas están poniendo históricamente qué sucedió. O sea, había una sola persona. Y Matitía viene a tratar de dar una lección acerca de dos, para hablar de dos grupos en los cuales teológicamente estaban al negar al Mesías, al no aceptar su calidad de Mesías, entonces estaban influidos por los demonios. Pero este es el mensaje que quiere dar. Ajá. Y ya, así lo podríamos resolver. Bien. Ahora, una vez más, en Eruvin 94b dice, en cualquier caso, esto es difícil, aunque se resolvió la contradicción entre las dos declaraciones de Shmuel, la pregunta sigue siendo, ¿por qué no aplicamos el principio, el borde de un techo desciende y se sella a ambos lados de la casa? Entonces, fíjense, nada más aquí quiero resaltar que hay dos declaraciones de Shmuel. ¿Ah? Una declaración de Shmuel dice y otra la contradice. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Shmuel está loco? Hasbe Shalom, no estamos diciendo eso. Y que porque hay dos contradicciones, una contradicción clara en dos declaraciones de la misma persona,
ya lo desechamos para nada. Así de esa misma manera, la construcción teológica de Mateo con dos personas que están endemoniadas a lo que dice Meir e Hillel, que solamente era una, y por eso vamos a decir, no, para nada. Entonces ahí podría surgir alguna que otra, pero vamos a aplicar los mismos pesos y las mismas medidas. ¿Ah? Si es que por eso vamos a desechar el Keter, bueno, entonces también tendríamos que decirle, bueno, también desecha tú el Talmud, porque está lleno de baraitot que se contradicen, de contradicciones de rabinos que se contradicen, y no por eso los dejamos, ninguno de los dos. Bien, y con eso, bueno, yo terminaría de responder. Y sí, entonces, con esto terminaríamos. Besrat Hashem, tendremos la respuesta a las demás preguntas en una siguiente emisión. Por favor, estén atentos. Espero que nos puedan estar acompañando y que si tienen alguna pregunta, acuérdense en privado contactarnos y si no podemos resolverlo ahí por cuestión de tiempo, bueno, haremos una clase en esta plataforma. Bien, que tengan buena noche. Así nos despedimos. Gracias por la presencia del profesor Harold, que nos está acompañando en esta serie de Respondiendo a los Antimisioneros. Y bueno, recuerden visitar su canal. También hay muchas clases que podrían ser de su interés y muy provechosas. Entonces, así lo dejamos. Gracias. Y hasta la siguiente emisión. Laila Top. Bien, otra pregunta, la número 31 dice así. Si las Torot del Tanaj caducaron, ¿cuáles son esas nuevas leyes? Bien, esta pregunta viene en virtud, muchachos, de que muchos hermanos cristianos dicen que la ley de la Torah está abolida y que ahora estamos bajo la ley de Cristo. Para ellos la ley de Cristo es amar al Señor con todo tu corazón y amar al prójimo. Bien, ¿dónde está la mentira de esta premisa del mundo protestante? Que el amar a Dios ya está en Deuteronomio y el amar a tu prójimo está en Levíticos 19:18. Dice, no guardarás rencor contra ninguno de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Coma, yo, Yud Hei Bab Hei, así lo firma el Eterno en el Sefer Vayikra, el libro de Levíticos, o Torat Kohanim, la instrucción de los sacerdotes. Entonces, nuevas leyes, no, porque el cielo y la tierra pasarán antes de que pase tan siquiera una pequeña yud de la Torah. Eso fue lo que dice el rabino Yeshua. Entonces, las leyes del Tanaj caducaron, falso de toda falsedad, siguen vigentes, porque recuerde, el Eterno no es un político, el Eterno no es un congresista, el Eterno no es un diputado. Al Tanaj no se le puede hacer ninguna enmendadura, ninguna asamblea constituyente para promulgar otra Torah. Las así llamadas leyes, entre comillas, que aplican en el Nuevo Testamento solamente son interpretaciones que hace la comunidad nazarena de la Torá, no otra Torá. Entonces, eso es lo que hay que tener bastante presente. Las leyes del Tanaj no caducaron. Así que, señores antimisioneros, vayan a revisar bien su fe porque el Tanaj no caduca nunca, mucho menos la Torá. Pregunta número 32, y es acá donde vamos a tomar un poco más de tiempo. Dice así, si es por medio de la sangre que se perdona los pecados, ¿por qué se le permite a los pobres ofrecer una efa de harina fina para expiación por los pecados? Levítico Vayikra 5:11. Preguntémonos, señores, y lo voy a recalcar a toda voz esto. ¿Hay algún texto desde Génesis, correcto, en la cual se diga que Hashem Yud-Heh aceptó la sangre de un ser humano para perdonar los pecados cometidos?
analizando el caso de Adán y Jabá en el Midrash de Bereshit, y recuerden, bajo mi análisis y conclusiones personales, el Génesis no es literal, es solamente un Midrash, porque Adán significa una masa, un conglomerado de seres humanos. Por eso, la traducción del lenguaje actual dice, y haremos a la humanidad, no dice el hombre, a la humanidad, a imagen de Yud-He-Vav-He, a imagen de Hashem. Bueno, pero cerrando ese paréntesis, note que para el pecado de caída de Adán y Jabá, Adán no se tuvo que automatar para que Hashem acepte la sangre preciosa del hombre más perfecto de ese momento. O Eva no tuvo que agarrar una daga como lo hacían las antiguas egipcias para matarse y decirle, esa sangre es una sangre preciosa para el perdón de pecados. No. Yud-He-Vav-He mató unos animales y les dio pellejos a ellos. En el caso de Noah, por ejemplo, cuando Noah baja con su gente del arca, ofrecen un altar. De los hijos de Noah, Noah ofreció a Cam, a Jafet, o a su otro hijo, no. Ofrecieron animales. En el caso del patriarca Abraham, Abraham agarró y mató a Isaac y lo abrió como un animal y le ofreció la sangre a Yud-He-Vav-He, la sangre de su hijo bien amado. No, sino que Hashem le envió un malach y le dijo, no tomes la sangre de este muchacho. Cuando el rey David pecó con Betsabé y fue el profeta Natán y le dijo, David, ahora tienes que ofrecer tu sangre o la sangre de tus hijos para expiación de tus pecados, falso de todas falsedades. Salmo 51 dice claramente, los sacrificios de Yud-He-Vav-He de Hashem son al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Entonces la teshuvá, no la sangre, la teshuvá, el acto de introspección. Entonces, ¿cómo sería posible que Yud-He-Vav-He, que envió al Mesías Yahushua, no haya aceptado la sangre de ningún justo en el Tanaj y que ahora se rasque la cabeza y diga, bueno, como ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o bajo las 7 dispensaciones, o bajo el calvinismo, o los 5 puntos del tulip, ahora sí, como Drácula, quiero la sangre del rabino Yeshua. No tiene, señores, ninguna coherencia. ¿Dónde viene la confusión? Recuérdese usted de que el mal llamado Nuevo Testamento, el Keter, tiene teologías. Yo se la voy a decir. Teología número 1, la teología de la sangre. O sea que la sangre te salva, te limpia, te restaura, y eso es contra la Torá. Otra teología, la preexistencia del Mesías, que supuestamente las almas son preexistentes, doctrina mormona y doctrina platónica. Otra doctrina más, la doctrina del hombre Dios. O sea que un hombre es un Dios hecho carne. Esa es otra doctrina que está metida ahí. Otra doctrina que metieron, Mateo 28, 19, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otro agregado más con el Dios de 3 cabezas. Entonces, ¿qué podemos notar, señores? También tenemos el logos platónico. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Yud-He-Vav-He y la palabra era Yud-He-Vav-He. ¿Qué significa eso? Otra teología más, la teología del logos platónico. Entonces, señores, vamos a notar que el mal llamado Nuevo Testamento tiene muchas teologías, demasiadas teologías. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Agarrar el Tanaj y empezar a colar a esas teologías. Porque recuerde, la medida de fe que tenemos que tener son los 5 libros de Moisés. Si alguna doctrina contradice a los 5 libros de Moisés, definitivamente hay que marcarla con rojo. ¿Por qué? Porque no puede contradecir a la base. Y si contradice a la base, entonces son manos redaccionales posteriores. Ahora, aclarado eso, vamos a revisar la Torá. Vamos a revisar la Torá. La versión Narratín de lo que es el Tanaj, vamos a ver qué nos dice ese texto. Dice, si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, por aquello en que pecó, traerá como su ofrenda la 10ª parte de una efa de harina física, como ofrenda por el pecado, y no pondrá sobre ella aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado. Fíjese que en el hebreo hemos pintado de morado y dice ja
Ha-E-Fa. No le leo como Ha-E-Pa porque la P no tiene el puntito. Como está sin el puntito, se lee como una F. Ha-E-Fa. Entonces, note que Hashem no pide sangre, porque Hashem no es un bárbaro, no es un sanguinario, ¿correcto? Sino que el Eterno se place de todo pueblo que hace la Teshuvah. Ahora, vamos a entrar un poquito en la teología de la sangre. Recuerde que la sangre pertenece a los cultos mistéricos, los cultos al dios Mitra, que se bañaban con la sangre, y la sangre tenía poder, y la sangre te justificaba, y la sangre te redimía, y la sangre te limpiaba. ¿De dónde viene todo eso? De los cultos mistéricos. Por eso, señores, el mal llamado Nuevo Testamento también tiene cultos mistéricos. Por eso le hablé a usted que había muchas teologías y nosotros tenemos que agarrar a la Torá y filtrar al mal llamado Nuevo Testamento, y aquellas teologías que sean extrañas hay que ponerlas como observación. Él lo dice los misterios dionisíacos. En las dionisíacas el creyente se acercaba a la divinidad mediante un efecto exagerado, consumo de alcohol, gracias al cual alcanzaba el éxtasis, o sea que estaba como drogado, como que ya estaba ido. Y una de las características fue el sacrificio de ¿qué? Animales considerados como sagrados, como el toro o el cordero, la sangre del cordero. ¿No le suena familiar? Acá la tiene usted en vivo y a todo color. De la cual bebían su sangre. Tomen, esta es mi sangre de la copa de la nueva alianza, y coman la carne cruda, y coman mi carne, que este es mi cuerpo. Entonces, ¿hay o no hay influencia? Claro que la hay. Recuerde usted que el maestro no pudo haber dicho esto, porque recuerde que cuando el maestro estuvo celebrando la Pesaj, es algo imposible que él haya dicho que beban el vino, que ese es su sangre, o que coman el leje, que ese es su cuerpo. Eso no tiene ningún sentido, porque recuerden, estamos hablando de un judío galileo, de la época del segundo templo. Pero esta teología de beban mi sangre y coman mi carne es una teología que viene de los misterios dionisíacos. Por lo tanto, a esa teología hay que ponerle un punto, porque es algo extraño, es algo bien extraño, y ya sabemos de dónde viene. ¿Qué nos dice el autor Antonio Piñeiro? Muchos dirán, sí, no es un rabino, olvídese su rabinismo ahorita. Lo que nos interesa son argumentos tanto de personas que han estudiado el tema y que han ido a Israel in situ y han hecho investigaciones de ese mismo lugar. Dice así, pregunta para el doctor Antonio Piñeiro, de la Universidad Complutense de Madrid. Los cultos mistéricos, entre ellos el orfismo, que tienen mucha similitud con el cristianismo, fueron expresiones religiosas anteriores y muy parecidas al suceso de Yeshua y por ende al cristianismo. Respuesta: sin duda alguna, así es. Los misterios de Eleusis, los mejores conocidos, y los cultos órficos son al menos del siglo VII y del siglo VI antes de que nazca Yeshua. Muy anteriores, dice Antonio Piñero. Por lo tanto, Paulo, Rab Shaul, que busca entre los paganos adeptos a esos misterios, entre gente convertida al Mesías universal, anunciaba muy bien qué tipo de religiosidad tendrían ellos. Por eso, esta oferta religiosa consiste en afirmar algo mucho mejor que los cultos mistéricos. ¿Qué significa? Lo que te ofrecen los cultos mistéricos te va a ofrecer posteriormente el cristianismo imperial, o sea, el catolicismo. Por eso le decía, señores, que no es coincidencia. Vea usted el libro llamado Guía para entender el Nuevo Testamento de Madrid Trota del año 2011. Usted lo va a encontrar en las redes sociales, este libro. Revíselo, ¿ya? Que acá se va a aclarar mucho el tema de que la sangre tiene poder. Y hay muchos hermanos mesiánicos que enseñan que es por la sangre y deberían corregir su teología porque viene de los cultos mistéricos y la sangre no tiene base en la Torá. No tiene ninguna base. Ahora, revisando el Keter, el Nuevo Testamento hebreo, perdón, Nuevo Testamento griego, vamos a ver el testimonio de las proto-paulinas. La palabra proto significa primeras, o sea, estas sí son realmente de paga. Romillín 3:25 dice, el cual colocó Dios como propiciación mediante la fe en la sangre. ¿Ya? Y sangre es amarte.
Entonces, fíjese que en la teología paulina la presencia de la sangre ya se encuentra, porque ya ha habido influencia de los cultos dionisíacos, de los cultos órficos y de los cultos mistéricos. Por eso Pablo, que ya absorbió, o Rab Shaul, todo esto, lo va a plasmar en su teología. ¿Se da cuenta? Por eso la persona que diga que Paulos o Rab Shaul o los apóstoles no tuvieron influencia de los persas, de los babilonios, de los egipcios, de los romanos que lo conquistaron, son personas que están engañando de una manera irresponsable al pueblo. Romanos 5:9. Muchos pues habiendo sido justificados ahora en la sangre, amarte. Otra vez la teología de la sangre, y ya sabemos de dónde viene. ¿Qué dicen el testimonio de las deuteropaulinas? O sea, estas deuteropaulinas ya no son las cartas de Pablo, son las cartas de la segunda generación de discípulos de Pablo. Efesios 1:7, recuerden, Efesios no lo escribió Pablo, lo escribe la segunda generación de discípulos de él, en el que tenemos la redención a través del amatos, sangre. Ya otra vez la influencia de los cultos mistéricos dionisíacos, correcto, y de Mitras en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿verdad? Pero es la realidad. Entonces, el doctor Antonio Piñeiro, que nos habla en su post acerca de cristianismo e historia, en el blog de Cristiandad, nos habla justamente acerca también del tema de Melquisedec. De hecho, el Rab Joel tiene un estudio que no existía la orden de Melquisedec. Les recomiendo ese estudio aquí en el canal del Rabino. ¿Y qué dice la carta a los Ibrim? Ni mediante sangre de carneros y becerros, sin embargo fue la propia sangre que entregó una vez y para siempre en el santuario. Influencia de la doctrina dionisíaca, de la doctrina de Mitras y de los cultos mistéricos. Por lo tanto, a la luz de la Torah, esto es rechazado completamente, porque Hashem no es ningún vampiro, ningún sanguinario. Entonces, notamos la presencia de esta teología en el Keter, teología que debe ser replanteada por los estudiosos. Entonces, señores, de esta manera nosotros hemos acabado la sesión de ronda de preguntas que nos estaba faltando. Debo anunciar dos cosas ya para despedirme. Este mes va a comenzar un curso llamado Fundamentos de la Fe Hebrea, que lo va a dar el Morey Yosef de Santa Cruz de la Sierra, República Boliviana, a través del Instituto Rush Cash. En ese instituto, señores, se le da su certificado, se le da la grabación del video y se le da el PDF de la clase y se le da asesoría personalizada y continua durante el periodo que usted lleve ese curso. El costo es de $20. Los interesados contacten al Rabino Joel para que se pueda comunicar con mi persona y les podamos apoyar. Los hermanos que no disponen de los medios económicos, pues léanse 4, 5, 10 libros, investigue usted, lo tiene a la mano. Si usted quiere una asesoría personalizada a través del Instituto Rush Cash. Si usted quiere una autopedagogía, me parece muy bien. Tiene usted los libros que puede visitar en las redes sociales, y de acá de Lima, pues agradecemos a Yud-Heh Hashem y a todos ustedes por escucharnos en este bello día. Así que bendiciones, un abrazo a Chalco, al Rabino Joel, y estamos hasta una siguiente entrega. Shalom, shalom.